Bienvenido al programa de La Clave Roja y aquí estamos una semana más con el gran Geraldine. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola David, ¿qué tal están ustedes? Hoy vamos a hablar de toda la movida que está pasando con el señor Milhouse o con el señor Errejón, Íñigo Errejón, que ha explotado en medio, han pisado una mina muy gorda dentro de toda la izquierda. Y este señor, pues parece ser que va por el récord del señor ese de 7 vidas, ¿no? De cargarse 4 partidos, casi prácticamente, porque acaba de explotar una mina muy, muy importante y que toca precisamente el tema de bandera, que es el feminismo dentro de la izquierda, Gerald. Te voy a ir contando un poquito y además yo creo que me aportes un poco tu punto de vista desde... Para este tipo de temas, cómo se solucionaría o cómo afecta o cómo se afronta desde grupos empresariales, ¿no? Que imagino que se darán Vale, bastante, ¿no? sí, Bueno, para empezar, voy a ir contando un poco para el que no sepa un poco por dónde va el tema. Dice Íñigo Rejón, político de izquierdas que ha estado en Podemos. Hubo una guerra en Podemos en el cual intentó hacerse con el mando del partido hace ya 5 años y se enfrentó por el liderato con Pablo Iglesias y acabó yéndose y rompiendo el partido en Cisman 2 en un momento en el que tenían acceso a gobernar, pero se fue a Más Madrid con Carmena, que era la que después fue alcaldesa, o fue alcaldesa de Madrid, y se fue al partido de Carmena en aquel momento para seguir en la Comunidad de Madrid o en la alcaldía, y de hecho fue candidato incluso, ¿no? Después últimamente estuvo en Sumar, y ahora esta semana pues le ha explotado un caso de violencia machista. Bueno, un caso o varios, porque todo esto vamos a ir desagrandándolo, ¿no? Ha sido portavoz de Sumar en estos últimos... Llevaba un año como portavoz. Y es verdad que no se sabía muy bien por qué. Nunca llegó a ser candidato y no se sabe por qué. Nunca llegó a ser como opción para algún puesto de ministro, alguna posición. Yo no sé si primero era por su posición que por la guerra o la antipatía que tenían con los Podemos. Pero bueno, no dejaba de ser el número 2 de Sumar o uno de los más importantes y era el portavoz, ¿no? de Sumar. El caso es que él en la semana pasada dimitió a raíz de una serie de informaciones que se habían ido pululando por internet a raíz de la cuenta de Cristina Fallarás, a través de una serie de testimonios de una chica que habían publicado con varios episodios en que no decían su nombre, pero el resto de redes le señalaban a él. Entonces, ante esas acusaciones por maltrato psicológico y comportamiento sexual inapropiado, pues el partido le invitó a dejar su acta de portavoz y retirarse del partido y de la vida política, ¿no? Él dice en una carta que llevaba tiempo trabajando en el proceso personal de acompañamiento psicológico, que había llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Esto me parece alucinante. La carta es un disparate, ¿no? De hecho, bueno, el testimonio lo tengo aquí, ¿no? De los señalamientos anónimos en este sentido. Si a mí me pasó con un político que vive en Madrid, un político muy conocido que habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que esto fuera verdad, así que aún así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea. Ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte. Cuando ve que ha conseguido algo, empieza los desplantes y el gaslighting, luz de gas. Siempre eres tú que no entiendes al diputado. Por la tarde, te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación. Y a las 2 horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta, te castiga con silencio e indiferencia. Para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando a un caso de un abuso sexual, cuando a algún caso de abuso sexual. Intuyo sabrá que puede estallarle en la cara en cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar, pero si alguna mujer se lo topa, quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que los aires de una persona y que sus aires de persona normal esconden a un verdadero monstruo. Y eso fue, ya te digo, a raíz de pues la cuenta que tiene Cristina Fallarás, que está sacando testimonios de ese tipo, ¿no? Prácticas humillantes y numeritos. Varios episodios de acoso, ¿no? Yone Belarra y Irene Montero piden apoyar a las víctimas tras la dimisión de Íñigo Errejón. Importante, ¿no? En cualquier caso de violencia sexual, lo primero es las víctimas y quienes las acompañan. Que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo. Y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias a Cristina Fallarás por
ser lugar seguro para todas nosotras. Un empleado de canal de Pablo Iglesias acusa a una diputada de Más Madrid de encubrir un acoso sexual de Errejón. Este es otro caso anterior. Según el periodista Raúl Solís, la parlamentaria, entonces jefa de gabinete de Errejón, contactó con una presunta víctima del diputado. Aquí tenemos a la chica. Esta chica es conocida, es también diputada, por haber entrado en el estrado y sacar una fotopolla y decir que esto era violencia sexual y que sistemáticamente todas las mujeres, la gran mayoría, habían sido objeto de esto, ¿no? Fue un vídeo muy sonado y muy interesante y que no le quitaba razón, evidentemente, por eso, ¿no? Pero chocaba en el que que recriminaba y se quejaba de la violencia sexual, ella, en un episodio que ocurrió en un concierto en el cual una chica se alertó de que el Íñigo Errejón le había tocado el culo en un concierto y ella lo denunció públicamente en Twitter. Ella fue a hablar con esta chica para que quitara el tweet. Esto es lo que está trayendo cola y esto es uno de los episodios más graves por parte del partido, que no el único por parte de Íñigo Errejón, ¿no? Ella se le pidió en este momento, se le pedía, ¿no? No, aquí estamos, Raúl Solís. Estaría bien que dimitiera la jefa de gabinete tras pedirle a la chica agredida que denunciara. Que esta diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, marcándose unos discursos feministas que ni Simone de Beauvoir. La denuncia de la supuesta víctima, aquí lo tenemos, en 2023. Concretamente, un sábado, en Castellón de la Plana, la supuesta víctima de Íñigo Errejón denunció en las redes sociales que el portavoz de Sumar se había sobrepasado con ella. La chica también relata cómo su jefa de gabinete, Loreto Arenilla, soy diputada de Más Madrid, le pidió mediar en el caso. La presunta víctima, que puso en conocimiento de la organización del festival en el que ocurrieron los hechos de lo sucedido, hizo público hace más de un año el comportamiento de Errejón al considerarlo inadecuado. Bueno, aquí nace una de las cosas, ¿no? Esto se supone que se abrió una investigación y como se cerró el tuit y se cerró la investigación, no trascendió. Le había llegado Yolanda Díaz, pero bueno, pues por lo que sea no le dieron más importancia o no quisieron dársela. Como se cerró, tampoco había una denuncia, se había cerrado el tuit. Este es uno de los puntos, porque el tema es siempre proteger a las víctimas, creerlas, y este es uno de los puntos vitales del corazón del feminismo, sobre todo de Sumar. No es algo que le pase solamente a los políticos, ¿no? Estamos cansados, sobre todo a futbolistas, también les pasa a cantantes, ¿no? La constante, no sé si impunidad o creerse por encima de lo normal, que se creen que están por encima de todo. Esa burbuja de impunidad del famoso, que creen que pueden asaltar a quien sea y no les va a pasar nada, ¿no? Parece ser que no hay futbolista que tenga una acusación de violación. Pues le ha pasado a Mbappé hace poco. Veremos en qué ocurre todo esto, ¿no? Es sospechoso o razonable, dicen aquí según algunos tabloides en Suecia. Íñigo dimite tras las acusaciones de violencia machista. El primer medio que lo saca es Público, unas pocas horas antes de que dimita, el primer medio, y parece ser que Público estaba investigando porque esto tenían rumores, según dice el director de Público, desde hace un año. Y lo llevaban investigando. Como todo, estos son todos rumores, pero después tú necesitas pruebas para llevarlo ante los medios y después, porque si después te reclaman en la justicia o la propia persona te demanda por difamación, acabas tú pagando. De hecho, es un caso de Podemos con un abogado que le pasó algo parecido y le tocó pagar a Podemos ante la expulsión de un abogado que trabajaba para Podemos y al final encima toda la prensa se cargó contra él porque, bueno, o sea, que hagas lo que hagas un poco estás jodido, ¿no? Pero esto es un problema, tienes que recoger un montón de testimonios, tienes que tener más o menos pruebas, testimonios para poder cargarte a alguien, sobre todo de primera línea política, que este es el germen de este problema, ¿no? Sumar anuncia una investigación sobre las acusaciones de Errejón. Él, en la carta, más o menos reconoce esas acusaciones, ¿no? El comunicado oficial de Íñigo Errejón lo reconocía, ¿no? Y decía que estaba en ayuda psicológica por acoso y maltrato. La verdad es que la carta la lees es un disparate, ¿eh? Parece que está hablando de otra cosa, pero bueno. Y aquí tenemos más, ¿no? No hay vuelta atrás. Mujeres periodistas, académicas y políticas responden a la dimisión de Errejón ante las acusaciones de violencia doméstica, ¿no? Nunca infravaloréis la capacidad de este señor para venderse como víctima de su violencia hacia las mujeres. Que empiece la fiesta. Ya no vamos a estar calladas y vamos a vivir viendo cómo caes uno a uno. Isabel Calderón. Esther Palomera, ¿de qué cojones habla Íñigo Errejón? No son errores. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un saludo a quienes lo sabían en sus filas y fueron cómplices callando. Iratsu Varela. Marina Lobo, esta es importante, que la hablaremos de ella.
Pues ya era hora, la mitad de España lo sabía y la otra mitad lo encubría. Y aquí ves público la noticia. Las feministas ganan las batallas. Irene Montero, ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero son las víctimas. Esto ya lo hemos repetido antes, ¿no? Bueno, hay un montón de testimonios de gente que ha contestado. Más Madrid, ante las informaciones conocidas esta semana, tras comprobar su verosimilitud, Más Madrid exigió asumir su dimisión de Íñigo Errejón. La actriz y presentadora Elisa Muliá denuncia que Íñigo Errejón le ha acosado sexualmente. Con este tuit da la cara para señalar al hasta ahora portavoz de Sumar, que ha dimitido hoy. Lo ha hecho días después de que la periodista Cristina Fallarás hiciera público el testimonio de una mujer anónima que acusaba a Errejón, sin dar su nombre, de violencia machista. Hablaba de humillaciones y le calificaba de maltratador psicológico y de psicópata. Por la mañana, Errejón anunciaba en una extensa carta que deja la política, pero sin concretar sus motivos. Asegura, eso sí, que la primera línea política ha generado un cambio en su comportamiento, que según él, multiplica el patriarcado en el caso de los hombres y afecta sus relaciones afectivas. Es el patriarcado, y eso le ha culpable. llevado, dice en este texto, al límite de la contradicción entre personaje y persona. Una carta en la que se despide admitiendo errores que pretende reparar con su dimisión. Su renuncia llega días después del testimonio anónimo de varias mujeres en redes. Mensajes en los que se le ha reprochado una actitud que choca con el espíritu feminista de la formación. Bueno, esto ya lo hemos hablado. La denuncia de Elisa Muliá contra Errejón. Esto es lo que saltó después, que fue la sorpresa para casi todos. Este sí que lo sabía menos gente. Y es el caso más grave de Íñigo Errejón. Cerró la puerta y comenzó a besarme y a tocarme sin mi consentimiento, que es la clave de la ley del solo sí es sí. Tú puedes estar saliendo con alguien, estar casado con alguien, que si tú no das el consentimiento es abuso y violación. O sea, no tienes carta blanca por estar saliendo con alguien, o porque le hayas subido a tu habitación, o hayas entrado en la habitación de alguien, o incluso estés a medio rollo y tal. En el momento en que te retira el consentimiento, estás cometiendo el delito. La policía investiga los hechos relatados por la actriz, que es la primera que ha, de verdad, esta sí que es la primera denuncia literal que ha ido a denunciarlo al juzgado por este caso. Esto ocurrió creo que era hace 2 años. El episodio de violencia machista hace 3 años. Incluye el relato de los hechos. Según fuentes policiales, podría apuntar a 3 supuestos delitos de agresión en la denuncia, a la que ha tenido acceso el país. Mulia detalla, esta chica es una actriz relativamente importante, esta salía en Águila Roja y en alguna serie por ahí relevante, ¿eh? Detalla que los sucesos se produjeron la noche del septiembre de 2021. Ambos habían acudido juntos a una fiesta y según el... Sí, porque estaban medio saliendo, estaban empezando una relación y ella decía que estaba como ilusionada con él al principio, ¿eh? Eso no exime todo lo que ocurrió después. El político de 40 años, que ella era bastante más joven, le agredió sexualmente besándola sin su consentimiento cuando subió en el ascensor. Más tarde la metió en una habitación de la vivienda, cerró el pestillo de la puerta y le realizó numerosos tocamientos sin su consentimiento, llegando a sacarse su miembro viril. Después se fueron en coche al domicilio de Errejón y allí él volvió a intentar tener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada. Según recogen los agentes, el supuesto triple episodio de violencia sexual se produjo después de que ella asistiera a la presentación de un libro de Errejón. Un encuentro en el que él, recalca la víctima, siempre mantuvo una actitud correcta hasta entonces. Ambos no se conocían personalmente, aunque llevaban un año intercambiando mensajes a través de la red social de Instagram y la aplicación de mensajería instantánea de Telegram. Cuenta que una vez en la fiesta ambos bailaron, bebieron y charlaron con otros asistentes y que en el determinado momento ella comenzó a bailar con un amigo y que creo que en este hecho debió producir un ataque de celos en Errejón, quien la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos 6 metros por el pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa. Una vez dentro, cerró con pestillo la puerta para impedir que la dicente, la denunciante, pudiese escapar, comenzando a besar y a tocar por distintas partes del cuerpo, sobre todo en la zona de los pechos y los glúteos, sin el consentimiento de la declarante. Prosiguieron los agentes que tomaron la declaración. Relató acto seguido, Errejón empujó a la chica sobre la cama y el denunciado se sacó su mismo viril, le tocó los pechos. La víctima asegura que se sintió paralizada y que, esto es interesante, se sintió paralizada. Esto es algo que le ocurre mucho a las chicas o a las personas que son sometidas a actos violentos de abuso sexual. Se quedan paralizados y que ya no consintió nada de lo que después sucedió. Finalmente, tras insistirle en que quería seguir en la fiesta, Errejón la dejó ir con la condición de que en 20 minutos abandonasen la fiesta juntos y que se fueran a casa de él. Y le comunicó que iba a pedir un vehículo para ello. Muliá afirma que accedió a su condición, ya que su intención era que todo lo que estaba sucediendo terminase cuanto antes. Finalmente, tras un rato más en la fiesta, el político cogió la chaqueta de la víctima y se la puso con mucha celeridad y le metió prisa para irse. De camino a la vivienda,
señala que recibió una llamada de su padre informándole de que la hija pequeña de ella tenía fiebre muy alta, pese a lo cual el diputado, con actitud fría e impasible, no le ofreció llevarla a casa de los padres, sino que siguieron camino a la de él. Una vez allí, Errejón, sin mediar palabra, comienza nuevamente a besar a la denunciante en los labios, mientras realiza tocamientos por la zona de pechos, de los glúteos, todo lo que fuera de la ropa, todo por fuera de la ropa, mientras se trataba de trasladarla a su habitación. En ese momento, según relata la víctima, ella dijo, se estaba sintiendo muy incómoda y estaba preocupada por su hija. La actriz asegura entonces que si no sabía qué era la seducción, los tiempos y la escucha, a lo que el denunciado le contestó dándole las gracias y diciéndole que eso le iba a servir para futuros encuentros. Extremo que provocó que la declarante sorpresa y repulsión y decepción. Cuando los policías le preguntaron si se sentía víctima de delito sexual, Mulía dijo que sí, y se dio por terminada la declaración. Es bastante duro. Este es el episodio más fuerte, ¿no? De esto sí que no lo sabía prácticamente nadie. Íñigo Errejón dimite, las últimas noticias. Bueno, finalmente esta chica que era la Loreto Arenillas, parece ser que en primera instancia ha dimitido. Ella dice sí, que va a dimitir como diputada, que esta es la que había mediado con el caso de lo del concierto que le había tocado el culo a una chica, no sé qué. Nuevo y escalofriante testimonio. Esto es Telecinco. Ahora todas las televisiones están sacando todas estas cosas morbosas también. Testimonio de otra supuesta víctima de Errejón. Se droga encima de ti. Hay momentos donde no sabes si te has dormido, has perdido la conciencia o has olvidado mientras él sigue drogándose, se sigue corriendo y vuelve a empezar. Decimos, hemos conseguido hablar, Javier Espina, nuestro compañero, ha conseguido hablar en exclusiva con la única de las víctimas que ha denunciado con nombre, apellido y una comisaría, pero la periodista Cristina Fallarás ha hecho una recopilación, ha recopilado, en su página está recogiendo el testimonio de hasta una docena de mujeres que dicen haber sido víctimas de Íñigo Errejón. Esta es su historia. Ha sido la primera en dar la cara. Estoy yendo a la comisaría porque en su día no fui por miedo. Creo que es importante que haya constancia de todo. Una denuncia que ya está en manos de la policía. Cerró con pestillo la puerta, la empujó sobre la cama y se sacó su miembro viril. Noté una mano en la cintura, al poco rato tu cuerpo. Algunas son presuntas. De tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo, como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Algunas son presuntas víctimas de agresión sexual y otras de maltrato psicológico, incluso acoso. Es un maltratador psicológico, te hace proposiciones de relación y a las 2 horas te echa de su casa. Todo lo que pasó con Íñigo fue de manera virtual, pero el trato que sentí fue desagradable y degradante. Sentí que era un objeto. Me invitó a su casa insistentemente. Cuando me negué, me bloqueó. Todas las denunciantes han tenido un sentimiento en común, el miedo. Miedo a dar la cara, a denunciar y a él. Me sentí incómoda en muchas ocasiones. Era un consumo de cuerpos, una cosificación absoluta, tanto en lenguaje como a la hora de practicar sexo. Solo 7 han tenido la valentía de contar su historia, una de ellas ante la policía. No es un caso aislado. Bueno, todo esto está aprovechando sobre todo los medios para embarrar y embarrar aún más el campo de juego que está ya súper embarrado, ¿no? La izquierda siempre ha tenido muy de abanderar unas causas en público y hacer lo contrario en privada. Sergio Sayas dice, de Errejón al la azotaría hasta sangrarás de Iglesias, ¿no? Del Tito Berni a las novias de Ábalos. Claro, le han contestado que, bueno, lleváis a Sergio Sayas en lista, un diputado que envió fotos de sus genitales sin consentimiento. Estáis para hablar, ¿no? El Partido Popular. Le contesta, Sergio Sayas es diputado del PP, ¿eh? Pero si tú mandas fotopollas. Están para hablar algunos. Pero es verdad que aquí de repente, al ser uno de izquierdas, la derecha no ha querido defenderle y no ha puesto en duda los testimonios de las mujeres. Lo han dado por criminal. Bueno, realmente lo ha reconocido, pero no han puesto en duda el testimonio de las chicas, ¿no? Este señor culpa a Pablo Iglesias de la dimisión de Íñigo Errejón. Es tremendo el nivel de estupidez que pueden tener ciertas personas. ¿Cómo es posible ser tremendamente imbécil y no avergonzarse por ello? Aquí hay que dar explicaciones. Y la dimisión del portavoz de Sumar tiene que dar explicaciones Yolanda Díaz y Pablo Iglesias también. Bueno, es que Pablo Iglesias, hace 5 años que no se hablaban con Pablo Iglesias. De hecho, no quedaron muy bien con Pablo Iglesias. Se fue del partido, ¿eh? Intentó hacerle la 314, que intentó robar al partido por detrás en un momento bastante delicado que podían haber llegado al gobierno, ¿eh? Y digo, insisto, Íñigo Errejón tiene 4 partidos que se puede cargar o que se ha cargado.
Pero todos los medios ahora le echan la culpa a Pablo Iglesias, como si tuviera... De hecho, Pablo Iglesias ha salido en televisión española diciendo que hace 5 años este hombre no era así. Y que esto se sabía o se rumoreaba desde hace un año y estaban investigándolo en público, ¿eh? Que el público tampoco tiene directamente relación con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene su propio medio, ¿eh? Pero el caso es embarrar el juego. También han culpado a Pedro Sánchez, también, como que también lo sabía, también, y que lo permitieron, ¿no? Como si fueran del mismo partido, ¿no? Como para ellos la izquierda son todos así estalinistas y todos tienen, ¿no es? Pablo Iglesias sobre las acusaciones de Errejón. De esto se hablaba hace un año. Es verdad que era el mejor amigo de él. Pero de hecho, cuando estaban juntos, él estaba con Rita Maestre. Y una relación larga, además, ¿no? Y duradera. Esto lo dijo en 59 segundos, un programa de televisión española, ¿no? Donde se comentó... Tú que has compartido tantas horas con Íñigo Errejón, ¿tú habías detectado este tipo de comportamiento machista? No, una cosa como esto que sale en el comunicado, no. Pues en el comunicado él no, en el comunicado. En las denuncias. Como lo que sale en las denuncias en las últimas horas. O sea, es verdad que yo llevo más de 5 años sin tratar con él. Había escuchado cosas, sobre todo después del último año, pero cuando yo le conocí no era así. Esto es como todo, habían escuchado cosas, parece que todos los periodistas sabían algo, lo sabían y tal, y le acusan, bueno, si sabéis algo, ¿por qué no denunciasteis? Claro, pero como todo, hay que tener pruebas, hay que tener un montón de testimonios, hay que ser valiente para publicarlo, claro, y después ya es yo lo sabía, se rumoreaba, bueno, tenían rumores y tal, pero bueno, claro, como todo hay que tener pruebas. Íñigo, bueno, y más tonterías de parte de la derecha, ¿no? Lucía Echeverría, Íñigo Errejón lo tiene fácil para salir del lío, le basta con autodefinirse mujer, ¿no? O sea, es, bueno, una burrada. Bien, esto es importante. Volvemos a la señorita, la jefa de gabinete Loreto Arenillas. Aquí dimite, dice que dimite. Esto ha cambiado, ¿eh? Pero en la marcha de Arenillas dice que ha admitido en conocer el caso desde hace un año, lo que pasó en el concierto, no lo de la actriz, e intenta encapsular una crisis que amenaza con afectar a liderazgos de la ministra de Sanidad, Mónica García. Mónica García era la líder en aquel momento de Más Madrid. Era la jefa de esta jefa. Y había un paso intermedio, había otra chica intermedio que era la responsable de feminismo. Y esta dice que Mónica García lo sabía porque le habían pasado los informes de la investigación. Es decir, culpa a Mónica García de que lo sabía y no hizo nada. Claro, ¿qué es lo que sabía? Que le había tocado el culo a una chica en un concierto, que después el tuit se retiró y se había archivado la cosa, que no había quedado en nada. ¿Era motivo para que dimitiera Íñigo Errejón o apartarlo? ¿O no lo quisieron ver? ¿O qué le contó? Este es el meollo de la cuestión. De hecho, Mónica ahora mismo es ministra de Sanidad. Y se le está poniendo poco el foco con este tema, cuando era igual irresponsable. Igual vio el informe, no le dio la importancia necesaria y se la comió. Pero le están culpando más a Pablo Iglesias que a la posible responsable que fuera Mónica García o a Yolanda Díaz, que también es responsable por ser la jefa del partido, ¿no? Pero de Mónica García no se está diciendo nada, ¿eh? Elia Muliá responde a quienes la critican por pasar la noche del incidente con Errejón. Estaba ilusionada con Íñigo. Aquí la tenemos. No, hay mucha gente que se echó encima diciéndole que por qué sube a la casa de Íñigo Errejón si estabas casada y con hijo. Bueno, se estaba separando o divorciando, ¿eh? Y ella lo dice. Es que ella estaba ilusionada con Íñigo. Ella quería empezar una relación. Hola, soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. Muliá se vio obligado a dar explicaciones. Ella estaba casada y contaba también que tenía una hija pequeña, ¿no? Lo dicho, que era que se puso enferma, que tenía fiebre y tal. Dice, ante tales acusaciones, respondió pronunciarse y tal. Por declarar mensajes de los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y mi marido un sábado de septiembre. La mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana, cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido. Estamos en 2024. Empieza escribiendo de nuevo en su cuenta personal, ¿no? Y aquí pone algunos de los mensajes. Como se puede leer, estaba en trámites de divorcio, pensé que podía ser una historia de amor preciosa con Íñigo, pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua. Para callar las dudas y los juicios sobre lo que hizo o no esa noche, compartió una captura de pantalla de su conversación de WhatsApp, que esto puede ser hasta delito, ¿eh? Sumar admite fallos en la detección y prevención del caso de Errejón y pide perdón. Yolanda Díaz estaba fuera de España haciendo su trabajo como ministra y bueno, salió toda la cúpula a defenderla. Aquí sale entre ellos, no sé si estaba Mónica por aquí. Bueno, el movimiento Sumar admitió este sábado, no estaba, me parece. Después en otra rueda de prensa sí estuvo. Mecanismos de prevención y detección han fallado y han pedido perdón. Y que han pedido perdón a las mujeres que sufrieron la violencia sexual.
Mientras, señor Vito Quiles... Preguntarles, porque ustedes siempre decían, a las mujeres hay que creerlas siempre. Ahora que denuncian a su hijo, ¿también lo piensan? Este de la derecha es el padre de Errejón, que no tiene absolutamente nada que ver, es una persona anónima. Y llega el señor Vito Quiles y le empieza a preguntar cosas que no tienen nada que ver con alguien que no es relevante para el caso. Decía, las denuncias falsas no existen. ¿Ahora existen o no? Porque al final le acusan de algo muy grave. Ustedes que son tan feministas y siempre lo han sido, ¿qué piensan ahora? Ustedes, es que él Pues no ¿se puede es ser político. feminista y estar acusado por abusos sexuales? Sí, sí, sí. ¿Se puede o no? No es contradictorio, simplemente eso. Bueno. ¿Cómo es? Busca Pues muchas provocar. gracias. Busca provocar. Bueno, es deleznable el comportamiento de Vito Quiles. En cambio, llega Tania Sánchez, que había sido compañera en su momento, y había sido incluso pareja de Pablo Iglesias también en su momento, y es quizás la más sincera, ¿no? De hecho, Sumar está diciendo que no lo sabía, pero los de Más Madrid parece que están siendo un poquito más Pero es que sinceros. creo que es más honesto decir, efectivamente, esto ruló, Sí. desapareció Yo creo- de las redes sociales. Yo creo que- Disculpa un Pero que momento. muchos hemos equivocado. Desapareció de las redes sociales y no le quisimos dar importancia, no lo quisimos creer. callamos. Nos valía la pena porque... Claro, porque hay cosas que dices, bueno, es que no se puede negar. Íñigo Errejón era un gran valor político. Claro. Entonces, bueno, pues digámoslo. No. Lo que acabo de decir. A ver, en política... Bueno, durísimo. Está reconociendo algo que era, por lo menos por parte de ese partido, por esa parte del partido, está reconociendo que se equivocaron gravemente, ¿no? Marina Lobo, ¿no? Portavoz. Yo por eso llevo tanto tiempo diciendo que Errejón se tenía que ir ya de la política. Es que le pusieron de portavoz cuando esto ya se sabía. Yo ya había hablado con gente del partido de este tema. Y le pusisteis de puto portavoz. Entonces, pues la verdad, a mí que se rían en mi cara de esto, me parece bastante fuerte. Porque uno de los motivos por los que esto ha tardado tanto en salir, por los que las víctimas han tardado tanto en hablar, es porque los primeros que les encubren son sus compañeros. Y cuando ves que este tío no solo no le apartan de la política, sino que se forma otro partido y encima le ponen de portavoz, pues la verdad entiendo que a muchas digan, ¿pero qué voy a denunciar? ¿Qué voy a denunciar? Es que es tan fuerte, o sea, es que os lo juro, o sea, han sido unas horas... Bueno, los de Sumar, insisto, niegan la mayor. Niegan la mayor. Sin embargo, a foro interno parece ser que lo sabían todos, en mayor o menor medida. Igual el caso más grave de la actriz no se sabía, pero el resto sí se sabía y les dio igual. O no lo quisieron saber. Yo reconozco que no es una decisión fácil. Evidentemente tienes un valor político tan importante, tan válido y una voz tan válida que dices tú, bueno, pues igual miraron para otro lado. Pero claro, cuando encima el partido político, el germen es el feminismo y es el acusar este tipo de abusos, o sea, de creer a las víctimas, y de pronto lo has tapado. ¿En quiénes son los responsables? Yo insisto, no quiero culpar a todo el partido, pero ¿quiénes son los responsables, no? Pues lo hemos hablado, ¿no? Loreto Arenillas, que parece que estaba fuera, y Mónica, que era la ministra ahora de Sanidad, parece que también era la responsable y no se ha puesto el foco sobre ella. Instagram cerró durante unas horas la cuenta de Cristina Fallarás en la que se publicó el testimonio que desembocó la dimisión de Íñigo Errejón. Esto es tremendo, ¿no? Porque no estaba dentro de... se saltaba las leyes de... Bueno, es que lo de las redes tienen que mirárselo. Te voy a poner a Rita Maestre, que fue pareja de Íñigo Errejón bastantes años. Hay personas que quieren convertir el caso de un depredador y de un perpetrador en un caso contra el feminismo y contra las feministas. La realidad y lo cierto es que el feminismo ha cambiado tanto la historia de nuestro país, el funcionamiento de la política, el funcionamiento de las instituciones, que 48 horas después de una denuncia anónima con visos de verosimilitud, un político de la primera línea nacional ha caído, sin que nadie ponga excusas, sin que nadie hable de la presunción de inocencia, sin que nadie intente taparlo. Eso es lo que ha hecho el feminismo en nuestro país, cambiarlo todo, por duro que sea personal. Bueno, eso es cierto, en el momento en que se hizo público, ni 24 horas duró. Pero claro, el problema es las 2 o 3 años anteriores, sobre todo los 2 años anteriores. El primer caso, si había más casos, si se sabía o se miraba para otros lados, ¿no? Claro, esto ocurre en el PP y ante esto hubiera ocurrido también, no sé si se hubiera dilatado más o lo hubieran guardado, posiblemente, tal. Pero bueno, aquí está la dicotomía.
si había rumores antes, si lo sabían todos, cuántos lo sabían, quiénes eran los responsables, por qué lo taparon, en cuánta medida, ¿no? La jefa de gabinete de Rejón, Loreto Arenillas, que la que contamos antes, se resiste ahora para dimitir como diputada Más Madrid y se va a pasar al grupo mixto. Esto sí que es de vergüenza, tremendo. Se va a marcar un ávalos porque así si hay unas denuncias o algo así, ella está protegida hasta el Supremo, ¿no? Esto se va a complicar y esto va para largo. O sea, aquí va a haber circo. Va a haber circo. Va a haber circo. Bueno, aquí tenemos a Mónica en una de las comparecencias junto a Rita Maestre, que ella era la líder, ella era la número 1 de la Comunidad de Madrid cuando se presentó, ¿no? Ahora fue ministra, ¿no? Y Arenillas culpaba directamente tanto a la jefa intermedia de las dos como a Mónica, que lo sabía. O sea, como que ella era cabeza de turco y que ellas eran las responsables últimas, ¿no? En el cambio de liderazgo de Más Madrid están hablando. Mientras, claro, Cristina Fallarás dice que tiene más relatos, que tiene más testimonios y que tiene más gente que va a salir dentro de la izquierda, ¿eh? Dentro de la izquierda. Y sobre todo nombraba en un momento dado a gente... No nombraba... O sea, se marcó un Robespierre. De hecho, amenazó a un montón de gente diciendo que tenemos un pruebas y que las vamos a ir sacando. Que tiemblen. Sobre todo aquellos que no dicen absolutamente nada, que tienen callados, ¿no? Que no se pronuncian en las redes y que tienen la boca callada, ¿no? Porque tienen miedo. Hablándose a hombres, tanto de izquierdas como de derechas, pero sobre todo se centraba en la izquierda. O sea, se puede marcar un Robespierre, ¿no? Que yo esto es como digo, que no amenaces tanto, Cristina. Sencillamente saca las pruebas que las tengas, pero no amenaces porque la gente se va a poner activa y pueden ir contra ti. Te pueden marcar exactamente un Robespierre, te pueden cortar la cabeza a ti, ¿no? Te puede pasar exactamente lo que le pasó a esta actriz italiana del Me Too, ¿no? Entonces yo te invito a que lo saques todo, pero no amenaces tanto. Sácalo y punto. ¿No? También es verdad que ha tenido ella ahora un montón de notoriedad. Ella dice que me han llamado de todos los medios que me habían despedido, ¿no? Porque ahora tiene esa notoriedad de repente, ¿no? Y muchos de los periodistas de izquierdas que decían que lo sabían, les están llamando también, no sé si era verdad o no que lo sabían o no, o que no tenían las pruebas suficientes, pero el decir eso parece que así te llaman a los debates, ¿no? Ahora que está tan de moda. ¿Quién puede ser los siguientes que puedan caer y que están tan callados? Yo no es por acusar a nadie, pero que Juan Carlos Monedero hace días, desde el 20 de octubre... 8 días justo que saltó, que ni en Facebook ni en Twitter, 10 de octubre, que no dice nada. No ha dicho nada, era el enemigo número 1 de Íñigo Errejón. Era... De hecho, Íñigo le pedía la cabeza cuando saltó aquel caso de que no era cierto al final, el caso Neurona. Le pedía la cabeza y digamos que es raro que Juan Carlos Monedero, que no se calle ni debajo del agua, lleve desde el 10 de octubre o desde el 8 de octubre en Facebook sin decir nada. Uf, bueno, Gerald, esto pone los pelos de punta y ha puesto patas arriba a toda la izquierda. ¿Cómo lo ves? Lo veo si tengo que cuantificarlo, lo veo 80, quizás 90% cotilleo, con marujeo y tal. Porque es cierto que hay unos cargos judiciales, es cierto que va a haber, ¿no?, ahora un proceso y una pena. Pero no sé, o sea, repercusión, se van a perseguir los casos archivados, la púnica, se va a buscar quién era el narco del barco, se va a buscar, por ejemplo, quién era MJ Rajoy, ese que firmó aquellos cheques. No veo, o sea, no veo consecuencia. Lo veo interesante, marujeo interno, mira, Podemos, que esto, que lo otro, que cambia la cúpula de este partido, cambia lo otro, y los de siempre, ¿no? Y los casposos diciendo, el feminismo, mira, no sé qué, pues no, ¿cómo es posible, no, que esto ocurra y tal? Pero, o sea, no sé, creo que tiene más impacto meter a Harvey Weinstein en la cárcel que a este huevón, incluso pasarlo por juicio. Por tanto, no sé, o sea... Pero fíjate que siendo mucho más salvaje lo de Harvey Weinstein y está mucho más constatado con muchos testimonios y tenía mucho más poder, pero esa burbuja, que lo decía antes, ¿no? Los futbolistas, los cantantes, los productores de cine, se creen tan inmunes y va creciendo tanto el ego, tanto el ego... Y van a seguir creyéndose. O que sea, se les va la flapa. Tú me estás diciendo a mí que esto... Tú me estás diciendo a mí que estas leyes están en el papel hoy para este hombre, ¿no? Ya llevan años. De hecho, no le van a cumplir. De hecho, a él no se le puede
juzgar con la ley del solo sí es sí, tiene que ser con la anterior porque los hechos son anteriores. Entonces va a ser mucho más Claro. leve la ley, porque Claro. el tema del consentimiento es con la ley del solo sí es sí. Ya. Y después otra cosa que tú y yo, Carlos, habíamos discutido, ¿no? A largo y tendido, que era un poco el impacto social de cómo va a ser evaluado todo esto, ¿no? Que es otra historia. Pero ojo, la discusión que tuvimos, ¿no? Acerca de analizar por qué se esperan a 3 denuncias, ¿no? En vez de ir a la primera y todo este rollo que habíamos hablado, no es a nivel jurídico, es a impacto social. España te demuestra que España todavía no está muy preparada, ¿no? Para lidiar con conciencia social, con estos problemas. Pero ahí está Y la clave de Cristina Fallas cuando pone eso a su disposición para que la gente le mande los testimonios. De repente, cuando tú has tenido un caso que te ha impactado y dices tú, yo no sabes, y dices, bueno, igual se equivocó, tuvo un día tonto, no sé qué, pero cuando ves que sobre el mismo personaje hay 10, 12 testimonios, de repente es cuando crece la cosa. está bien, y eso está muy bien, y que crezca, y ojalá que todos los que han metido la pata pues pasen por juicio, ¿no? Eso es una cosa, como te digo, innegable. Ahora, ya te digo, o sea, más allá de un salseo social, no le veo nada de repercusión. Bueno, Y a tú me ver, dirás, la repercusión es porque ellos son partícipes de la ley del solo sí es sí, que fue muy criticada desde la derecha, entonces es ¿y qué va? cinismo. ¿Y ahora el qué pasa? ¿Va a ser derogado? No, pero es de cinismo. Entonces, ¿qué impacto tiene? Ah, sí, es un cinismo, es lo que te estoy diciendo. Claro, Es un es decir, marujeo. o sea, me estáis mira hablando. esos. Sí, me estáis- exactamente. Me estáis Pero ¿qué hablando impacto que de tiene social? impacto. ¿Qué repercusión? El impacto social es ¿Cómo? que igual el grupo político de Sumar se va al garete y entonces cambia de pronto la organización. Si hay elecciones, cambia el organigrama de la izquierda. Y entonces Sí, cambiará Sumar, que por era 4 como la que más años. tenía, Dentro de poco, ese vacío político lo llenará otro programa de otro partido de marca blanca que ocupe el sí. espacio. Y después también la importancia de detectar comportamientos psicopáticos como los de este personaje, o comportamientos de coacción, o comportamientos de luz de gas y todo esto que tienen que yo creo que hay que formar a las personas para detectarlos, para Pero detectar a todo esta el gente reportaje tóxica. que tú me has dado, en todos los comentarios, en todas las entrevistas que has puesto, no hay nada didáctico acerca de cómo detectar ese comportamiento. Sí, mira, por ejemplo, uno de los testimonios es si no haces lo que yo digo, te retiro la palabra, te castigo. Hay que No hacer hay lo que nada yo diga. didáctico acerca de cómo lidiar con esos comportamientos. Lo que hay es marujeo. Ah, mira este qué psicópata es, o mira este qué actitud tenía y tal. Como te digo, y mira, perdona que si no te gusta lo que estoy diciendo, No, ¿no? no. O a ti o a la audiencia, pero es que no tiene más allá que es eso, que es marujeo. Que ojo, que yo también he caído en ello, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando pongo los vídeos de America Fuck Yeah y tú te quedas, joder, cómo está el patio? Muchas veces no tiene más que marujeo, es decir, mira cómo está el patio y qué se Sí. aprende y qué se hace, ¿no? Pero ojo, yo también tengo un poco de severidad con el espectador, con la audiencia. Yo lo pongo 5 minutos y me voy. Decir ahí que, oh, no sé qué es el impacto de la noticia de la semana, eso es, no sé, es tergiversación mediática por parte de periodistas. Hombre, es Es verdad lo de que siempre, ¿no? el problema es que hay mucha presión mediática ahora mismo y es verdad que se pierde de vista otros datos, otras cosas importantes que también están ocurriendo, ¿no? Que eso también forma parte del circo mediático, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hay muchos datos, ¿no? Todo esto de que se vuelva a hablar del feminismo, que no sé si bien. Pues bueno, y yo creo que sí que cambia el panorama político, ¿no? No sé si va a dimitir más gente, si van a Sí, convocar elecciones, si va a disolver Sumar, que lo veo difícil. cambiará, pero es que es lo que te estoy diciendo yo, va a cambiar para que se ¿Cómo? pongan otros huecos dentro y que se llene con otras marcas blancas. El sistema no cambia. Yo quiero preguntarte cómo se lidia desde las empresas este tipo de temas, ¿no? Sobre todo Esto no cuando tiene, hay... esto no tiene nada que ver con un tema empresarial. Tendrías que preguntarme desde un punto de vista político. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay políticos que se están involucrados en escándalos sexuales, se dividen por líneas de partido entre republicano y demócrata. Los demócratas son los primeros en señalarle con el dedo y exigir la dimisión. Al Franken le metió mano a una secretaria una vez, que era un congresista demócrata, ella lo denuncia, él tuvo que dimitir. Y no solo eso, se convirtió en el apestado del Partido Demócrata. Nadie lo volvió a traer. Los republicanos, violas, sodomizas, preñas, hace lo que te da la gana, con tal de que haga retirada hacia adelante. No, ese no soy yo, me están malinterpretando, no entiendo nada de lo que me dicen, y ya está. Ahí tienes Matt Gaetz, que Pero- lo están intentando inculpar por haber hecho tráfico
con menores para prostitución por haber pagado prostitutas de 17 años de ir de un estado a otro a hacer una fiesta de putas, y se acogió bajo básicamente un aforamiento para que archiven la causa. Pero ya el propio Donald Trump también ha sido juzgado y condenado también. Claro, o sea, y claro. era el que decía aquello de si eres famoso, que yo creo que es lo que le pasaba a este hombre. Cuando eres famoso puedes coger a las mujeres por el coño y no pasa nada, ¿no? Exactamente. Pero yo lo que me refiero, sí que me interesa el tema de una posición de poder, que yo creo que es la clave en este caso. Cuando tú tienes una posición de poder, no directamente que tú seas el jefe de alguien, que eso es más evidente, ¿no? Sobre todo para el mundo empresarial. Pero cuando tú eres un personaje mediático que tienes esa burbuja de impunidad, ya seas un futbolista, ya seas un cantante, ya seas un político relevante y encima con alguien que tiene labia, eso es más difícil a la hora de juzgar para un juez, ¿no? Porque no tiene un cargo superior. No es como el caso de Jenny Hermoso, que era su jefe y ella era una futbolista, ¿no? Que era muy evidente. Pero por eso te pregunto, en el caso empresarial... En el caso empresarial hay una matiz muy interesante que me has hecho reflexionar. En el caso empresarial, cuando hay un abuso de poder dentro del ámbito sexual, cuando un jefe por lo general se posiciona se propasa con un subalterno, con una persona que está delegada por posición debajo de ellos, la empresa tiene una oportunidad de que sea vista. O sea, ¿cómo va a ser? Tiene una oportunidad para definir su imagen ante el público. Y esto ha ocurrido. Me acuerdo, por ejemplo, una compañía de hospitales llamada Scott Baylor aquí en Texas. Hace como 5 años, hubo un gerente de hospitales un ejecutivo de hospital, porque recuerda que los hospitales son privados, ¿verdad? Entonces, que le decía a las enfermeras, ¿tú quieres pasar a ser jefa de enfermera? No, venga, amórrate al pilón debajo de la mesa y cosas así, ¿no? O sea, burradas así y tal. Y hubo 3 o 4 que agarraron y lo denunciaron. Y Scott Baylor, el hospital, no solamente inmediatamente lo cesó, una vez que investigaron que las acusaciones fueron justificadas, lo echó, puso abogados para apelar el pagarle los beneficios que tenía dentro de su carta empresarial, dentro de su carta de ejecutivos, porque los ejecutivos reciben acciones, reciben acciones de la empresa, un montón de beneficios tremendos, ¿no? Y tal. Pues ellos, fíjate, esta compañía puso abogados para mantener en litigio contra este ejecutivo para no pagarle esos beneficios, diciendo que había transgredido la cláusula moral, dejando que la empresa estuviera mal representada. ¿Pero esa es la excepción o es lo habitual? Es la excepción. Y después se disculpó en público y pidió que el resto de las compañías actuaran como ellos, ¿no? Y entonces se marcaron como un agente moral y un agente egalitario que está por justicia social, ¿no? Y tal, en el panorama corporativo, pero es una excepción. Pero lo que sí ha ocurrido en los últimos 10 años, hay una diferenciación estadounidense inmensa, como la luz del día, noche y día, entre cómo actúan las empresas pequeñas y cómo actúan las grandes corporaciones. Y te explico por qué esa diferencia inmensa. Las grandes corporaciones se dan cuenta de que se adhieren a la exposición mediática. Quiero decir, tú tienes un par de ejecutivos que andan haciendo cosas inmorales, pues a veces los accionistas son evangélicos. Pero eso es desde hace poco, ¿no? Imagino, sobre todo desde las redes sociales. Igual antes no se comportaban así. Correcto, desde hace 15 años más o menos. Y tal, más o menos, desde hace 10 o 15 años. Y entonces las grandes corporaciones, ¿no? tienen en su mayoría, vamos, que como te pases un pelo, te van a machacar, te van a sacar del medio. Ahora, yo he consultado para compañías pequeñas, y aquí en Texas peor que en ningún otro estado al que he ido, y esas compañías pequeñas, que porque son pequeñas, es como se comportan como que, bueno, ya que somos pequeñas, yo soy el rey de la empresa y hago lo que me sale a los cojones. Ya. Y se pasan 4 pueblos, ¿eh? Y además que tenéis que tener en cuenta de que Texas tiene una legislatura de trabajo, porque recuerda que esto es un gobierno confederado, donde cada estado tiene mucho, ¿cómo se dice? Tiene mucha amplitud para legislar normativa de trabajo. No es lo mismo trabajar en Alabama que trabajar en Texas, por ejemplo. Bueno, pues
aquí en Texas eso, les dan, son muy laxos con la impunidad que le prestan a las pequeñas empresas, ¿no? Y además que hay algo que es incongruente, ¿no? Las pequeñas empresas se apelan debajo de que, bueno, es que no me puedes poner mucha normativa porque si no, no puedo funcionar. Claro. Es una cosa que tú y yo hemos hablado fuera de micrófono muchas veces. Si no puedes funcionar, no mereces funcionar. Si no eres capaz de funcionar legalmente, no debieras estar abierto. Sí, o sea, ¿tú qué prefieres tener abiertas 50 empresas que abusen y que sean de ladrones y violadores, pero tienes 50? ¿O tener 10 que estén legales y que funcionen de puta madre? Puedo tener un campo de esclavos que funciona de puta madre también. Exactamente. Sin legislar, ¿no? Y Exactamente. después tú puedes funcionar sin la necesidad de abusar de señoras, ¿no? O de señoritas. Exactamente, hombre. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, como tú decías, se extiende a cosas de poder. Por ejemplo, yo vi supermercados, cadenas de supermercados donde el manager le daba los mejores turnos a las empleadas que le hacían un alivio una vez a la semana. Lo he visto. Sí. Pero también he visto empresas pequeñas de financiación donde la dueña le daba los mejores clientes al que le venía a lavar los coches familiares a su mansión el fin de semana. Sí, corrupción, eso. Es abuso de poder. ¿Entiendes? Sí. Es abuso de poder y nada más. Porque hay que saber demarcar. Me refiero, es como te digo yo, si tú me vas a decir yo tengo una empresa pequeña, tu empresa pequeña tiene que estar perfectamente demarcada qué es la vida laboral y qué es la vida personal. Y otra cosa que aquí se dice muchísimo, que yo siempre digo es una alarma, tenía que ser un banderín rojo de alarma, es cuando dicen es que aquí somos como una familia. Hay familias muy tóxicas, hay familias muy disruptivas, hay familias muy perniciosas. Sí, el trabajo no es una familia, amigos. Y el trabajo no es una familia, exactamente. El trabajo es trabajo y yo tengo mi familia. Fíjate que esto que has dicho tú de abuso de poder, tío, en países subdesarrollados es un tema horrible, tremendo. O sea, es el abuso sistemático. Constante. Sobre todo en algunos países de Sudamérica, el trato de simplemente la figura del profesor. Es muy común el abuso de poder, ¿no? Y conozco historias tremendas y además muy frecuentes. O sea, es una plaga, ¿no? Porque nadie les pone freno, ¿no? Ya no te hablo ya de policías o de otro tipo de cosas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, Gerald. Claro. Vamos a dejarlo por aquí, tío. Suscribiros, compartir, queremos ir de pobres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Clave 45, un programa de misterio y conspiración. Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Clave 45, no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas que llegaron al hombre en la luna. Clave 45, no se pregunta quién mató a Kennedy. Se pregunta por qué mataron a los Kennedy. Clave 45, no se pregunta si las momias de Maussan son alienígenas. Se pregunta cómo en México le permiten llevarlas al Congreso. Recogemos las opiniones de los mejores investigadores del misterio y analizamos la conspiración con el más alto sentido crítico. Clave 45, nos hacemos las preguntas difíciles para que encuentres las respuestas complejas. Escúchanos por la mejor y más grande radio del misterio en castellano. Edenex.es. Y por la Radio Cadena Madrid. Y por FM La Rama en Buenos Aires. Y por todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes y iVoox.com.